han ido arrinconando la idea de virtud. Todas estas metas son propias de las revoluciones liberales, Revolución Francesa, Declaración de Independencia de Estados Unidos y Constitución de 1812. En primer lugar, es la meta de la riqueza y la acumulación de riqueza. Si el individuo lo que tiene que hacer es ser rico, no se hará un sujeto virtuoso. En segundo lugar, el bienestar material. Esto es el estado de bienestar, pues entonces tenemos bienestar. Que seamos una piltrafa, eso no tiene importancia porque tenemos estado de bienestar. En tercer lugar, tenemos la idea de felicidad. La idea de felicidad es funesta. Me gustaría haceros llegar esta realidad. La idea de felicidad es destructiva y es una idea política. Está en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en la Constitución Española de 1812. Esto es algo terrible porque significa que el Estado nos impone ser felices. Entonces, vamos a ver, el Estado no tendría que meterse en estas cuestiones, tendría que ser, al menos, de la vida privada. Pero ¿por qué el Estado quiere que seamos felices? Bueno, pues lo dejo a vuestra reflexión. Luego está la idea del placer, ¿no? Cuando se crea una ideología hedonista, entonces la idea de virtud se desaparece, porque la virtud siempre es un esfuerzo. La actitud virtuosa es sobre todo una actitud movilizada. Nos movilizamos, combatimos, luchamos, siempre, en definitiva, la quintesencia de la idea de virtud es el esfuerzo. Pero claro, si se nos invita a un relajamiento general, a un relajamiento, a un tumbarnos en el sofá, a un llevar una vida muelle, entonces no queda nada del individuo, el sujeto se diluye. Yo recuerdo aquí cuando en los años 80 alguna gente que no se enteraba de nada o que se enteraba de demasiado, eso nunca se puede saber, hacían manifiestos hedonistas, yo los leía, bueno, es que yo era una tontería siempre en mi cabeza, ¿no? Porque claro, o sea, ellos en realidad copiaban las cosas más soeces y más groseras de Aristipo de Cirene y de la gente aquella, o sea, ni siquiera llegaban a ser epicúreos, o sea, que el epicureísmo también es una idea que yo rechazo, ¿no? Pero claro, esto ha tenido repercusiones descomunales, o sea, toda una sociedad que ha creído que podía montar un orden hedonista y vivir ahí por los siglos de los siglos. Hace poco leí un análisis de un economista que decía: en Europa se ha intentado construir un orden hedonista y se ha puesto una economía a su servicio. ¿Eso no puede funcionar? Bueno, dije, menos mal que ya hay alguien que piensa con la cabeza. Pero vamos, era un economista totalmente desconocido, ahora ya ni siquiera yo me acuerdo de su nombre, ¿no? Luego hay otra cuestión que, claro, la idea del placer es muy funesta, pero no lo es menos la del mero profesional, este profesionalismo, ¿no? Este constituir al sujeto como un mero elemento instrumental, lo que se llama homo faber, o sea, alguien que sabe hacer su oficio, pero no es un ser humano realmente. La idea del profesionalismo ha sido realmente destructiva en los últimos 30 años, ¿no? Porque el individuo cree que se realiza en su profesión. No, la profesión no puede realizar al sujeto. El sujeto es mucho más que la profesión. Como decía León Felipe, nuestro oficio no es nuestro destino. Nuestro oficio es solo nuestro oficio, tenemos un oficio y luego nos queda el hecho de autoconstruirnos como seres humanos, que a veces tiene muy poco que ver con el oficio. Luego, pues, otra idea muy destructiva de la virtud ha sido el culto por la tecnología. Eso lo vemos constantemente, la tecnología se ha vendido como comodidad, como algo que no necesitamos esforzarnos, pero si no necesitamos esforzarnos por nada, porque todo lo hace la tecnología, entonces, ¿qué somos? Como los sujetos se construyen en el esfuerzo, la tecnología nos degrada. Es decir, si algo nos lo hacen las máquinas y nosotros ya no tenemos que hacerlo, entonces, ¿qué capacidades tenemos? ¿Qué sabemos hacer? ¿No? Ahora, realmente sería muy importante ver qué saben hacer los seres humanos de este periodo, ¿no? Si saben hacer algo o no saben hacer nada, o no sabemos hacer nada, ¿no? Entonces sería interesante una sociedad de la tecnología hiperdesarrollada en la cual las máquinas lo sepan hacer todo y los seres humanos no sepan hacer nada. Esto parece una pesadilla, ¿no? Pero os diré algo. Europa es la sociedad más tecnologizada del mundo y es la que está en crisis económica. El resto del mundo no está en crisis económica, le va muy bien. ¿Habrá alguna relación entre la hipertecnologización de nuestras sociedades y el colapso económico que vivimos? Es otra cuestión que se debería pensar, ¿no? Había dicho antes que virtud es autoconstrucción del sujeto. El proceso de destrucción de la esencia concreta humana la ha llevado adelante en la modernidad y se ha basado en dos elementos. Por una parte, la ocultación de esta noción y por otra parte, su satanización. Vemos aquí que los dos grandes oleadas de ataques a la idea de la virtud han venido por una parte del régimen franquista y por otra parte de la fuerza política que ha hegemonizado
la vida, no solamente política, sino cultural, incluso intelectual, del país desde el final del franquismo casi de la izquierda. Estas dos son las fuerzas que han ido lanzando ataques devastadores, a mi entender, aunque el franquismo lanzó un ataque muy fuerte contra la idea de virtud, mucho mayor fue el ataque que ha lanzado la izquierda y en el que estamos todavía. O sea, de tal manera que incluso se nos prohíbe decirlo. Si alguien dentro de 1000 años estudia la historia del sujeto en el siglo XX español, tendrá que llegar a esta conclusión. No hace falta ni siquiera que utilice la idea de virtud. Pero ¿qué ha pasado? La calidad del sujeto ha mejorado, ha empeorado. Es decir, ¿somos personas mejores o peores que hace 100 años? Entonces, si somos peores, y ciertamente lo somos, entonces, ¿por qué ha sido eso? ¿No? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo voy a poner una verdad, que ha quedado del lenguaje, que ha quedado de la comunicación. Cuando tenemos un sistema educativo que le da la tabarra a la gente con los estudios de gramática y no sé qué, casi 20 años, ¿cómo es posible que la comunicación y el uso de la palabra, que es fundamental, esté peor que nunca? Muy bien, porque en realidad lo que estamos asistiendo es a operaciones maquiavélicas para la destrucción del sujeto. La destrucción del lenguaje es fundamental en la destrucción del sujeto. Y ahí el sistema educativo, dirigido por el Ministerio de Educación y por las élites hiperpoderosas que nos dicen lo que tenemos que pensar y lo que no tenemos que pensar, lo han decidido. ¿Cuándo? Pues quizá en algún momento de los años 70 u 80. ¿Cómo destruyó el franquismo la idea de virtud? Pues lo redujo a mojigatería sexual. Era muy fácil. O sea, ser virtuoso era ser mojigato, ¿no? O sea, no tenía nada que ver, por ejemplo, con la idea romana de virtud, que es, por ejemplo, el gran conquistador Escipión. Él levanta un templo a la virtud, pero Escipión no era una hermanita a la caridad, había destruido Cartago y había destruido Numancia. En aquella época la virtud era más bien una cualidad militar y no nada de ñoñería, ni mojigatería, ni buenismo, ni nada. Era más bien una disposición del sujeto que se construye a sí mismo como alguien que incluye elementos de lealtad, disciplina, esfuerzo continuado. Es una virtud militar que yo rechazo, por supuesto, pero lo que hace el franquismo es lo cortocircuita. Y luego llega la izquierda y ¿cómo la destruye? También muy fácil, simplemente la califica de clerical. O sea, para unos la virtud era mojigatería y para los otros es clericalismo, ¿no? Entonces, claro, como hay un tabú terrible en todas estas cuestiones, pues ya no hay ni que entrar, ¿no? Se supone que toda referencia a la virtud es una referencia a no se sabe qué cosa religiosa, ¿no? Detrás de esto está la sempiterna ignorancia de la izquierda, que ahora ha sido la fuerza filosófica que más ha defendido la idea de virtud en la historia de Occidente. La escuela cínica griega que existió muchos siglos antes de que aparezca el cristianismo. Ellos son los que defienden la noción vivir según la virtud, Heracles, ¿no? Y su personaje fundamental es Heracles, que tenía como realización los famosos 12 trabajos suyos. Estos 12 trabajos eran una expresión de esfuerzo, vitalidad y dedicación al bien general sin considerar el propio, hasta tal punto que en el último trabajo él muere como ser mortal y se reencarna. Entonces, frente a estas cuestiones podemos señalar, sin virtud no hay sujeto de calidad y seremos virtuosos y seremos seres humanos. Si no, no seremos seres humanos, porque no se nos construye, el sistema educativo no se nos construye como seres humanos, se nos construye como siervos, como siervos. A mí lo que más me impresiona de las nuevas generaciones es su rotunda incapacidad para pensar. Esto es lo que me impresiona, pero al mismo tiempo su amoralidad, su individualismo. Pero esto ya estaba ahí. El franquismo esto lo crea así, puesto que el franquismo, por ejemplo, es muy interesante leer las memorias del primo de Franco, Salgado Araujo, cuando él describe a Franco como una moral completo y como una persona que se quería rodear de estúpidos y serviles. Él, que todavía le quedaba una cierta dignidad, que conocía a Franco en la intimidad y le trataba de tú, va describiendo en sus memorias, a veces con un lenguaje bastante tortuoso, hasta qué punto era amoral Franco y hasta qué punto odiaba que a su alrededor hubiera personas de calidad. Esto le pasa a todos los tiranos. Esto ya se sabía, por ejemplo, tenemos que leer en Suetonio o en Tácito cómo describe a los emperadores del siglo I, unos monstruos rodeados de idiotas y de inmorales, ¿no? Entonces, esto se repite ahora. Si en donde ponemos a los emperadores ponemos a la gran banca y ponemos al poder estatal,
nos sale lo mismo, porque hoy lo que tenemos no son tiranos individuales, no tenemos un Nerón o tal, ¿no? Tenemos unas entidades tiránicas de naturaleza colectiva, económica, política, militar, tecnológica, etc.